Bienvenidos al estudio de Gustavo Velasco, nuestro artista de Öhlen, que nos va a mostrar algunos de sus procesos creativos y su última obra por encargo, pero también nos va a contar un poco de su inspiración y de dónde viene aquello que pinta, por qué lo hace, cómo lo hace. Me interesa mucho que cuentes este tema de por qué desarrollaste esta línea, ¿no? Esta espontaneidad de la tinta, porque obviamente está este contraste, ¿no? De la figuración muy trabajada, ¿no? Así hasta, como decías, barroca, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con esta combinación? ¿Por qué lo empezaste a hacer? ¿Cuándo lo empezaste a hacer? ¿Qué te inspiró? Ok, vale. Bueno, las figuras fue lo primero, ¿no? Como te comentaba, desde que era muy joven. Y la abstracción es algo que poco a poco he ido como incorporando, ¿no? a mi trabajo. La abstracción se supone que es un lenguaje pictórico donde algunos incluso la denominan como la pintura más pura. ¿Por qué? Porque al no ver figuras reconocibles, realmente estás hablando con elementos plásticos. ¿A qué me refiero? Estás hablando con composición, estás hablando con color, con armonías, con texturas. Entonces, realmente tu lenguaje es solo recursos plásticos, y si tú logras transmitir con esos recursos, pues la pintura es como súper poderosa, ¿no? Entonces la pintura abstracta procura analizar estos elementos y ocuparlos para transmitir un mensaje. Entonces desde ahí, desde este concepto ya me llamó la atención, ¿no? Cómo poder utilizar la pintura sin una imagen, pero con los elementos plásticos para poder hacerte llegar un mensaje. Y de ahí es donde se fusiona con la tinta china y la caligrafía. En mis pinturas podrán ver que tengo mucha influencia de la caligrafía, sobre todo por el negro, sobre todo por las formas, y la tinta china, que es un elemento que tomo también de la caligrafía. Y algo de lo que me llamó la atención de la caligrafía, especialmente del kanji, es que los artistas de kanji lo que buscan es tratar de generar una forma tan bella como el mensaje mismo. Entonces, para mí eso es increíble, cómo un trazo te puede hacer sentir algo, cómo un espacio negativo te puede hacer sentir algo. Y a veces no es el trazo, a veces es los espacios que hay entre esos trazos también. Como un poco en la música, no solo es estar haciendo sonar los instrumentos, sino a veces esas pausas en medio o esos silencios pues generan la armonía, ¿no? Generan la pieza. Entonces aquí también no solo enfocarme en la mancha o en el trazo, sino también en los espacios que dejo vacíos para que se genere una composición interesante. ¿Qué pasa con la mancha hacia ti? Ya que la tienes, ¿cómo la seleccionas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso de reconocimiento dentro de esa mancha? Ok, bueno, ya después de hacer muchos ejemplos de manchas, coloco todas en el piso y selecciono las que más llamen mi atención, ¿no? Sin analizarlo tanto, simplemente como que cuál llama mi atención, ¿no? Lo que hago posteriormente es esas 10 escanearlas y digitalizarlas, ¿no? Entonces, ya una vez digitales, puedo estudiarlas un poco mejor, ¿no? Si puede caber una figura, si a lo mejor hago un close-up de un solo fragmento, o a veces tomo 2 manchas distintas y las uno. O sea, empiezo a editar, o sea, ya empiezo a jugar, ¿no? Y después de que ya modifico la mancha a mi gusto, ya empiezo a poner algunas figuras, ¿no? ¿Y en qué me baso? Pues primero que me llame la atención y ya después que pueda caber una figura dentro de, y también ya esa mancha me va a indicar un poco qué tipo de personaje puedo agregar, ¿no? Por ejemplo, si la composición es un poco más curva, a lo mejor agrego un retrato femenino. Si la composición evoca un poco más la agresividad, puedo agregar un personaje masculino, más joven. O si es algo como más enigmático, puedo agregar un personaje como mayor, ¿no? Como un tipo sabio, ¿no? Con barba, cosas así. Entonces ya dejo que un poco la mancha me guíe también hacia qué tipo de personaje puedo agregar.
A veces cuando tengo una idea muy concreta, entonces ya hago manchas un poco más pensadas, como el tipo de mensaje que quiero transmitir. Por ejemplo, volviendo a lo de los paneles de aluminio, ahí ya tenía yo un mensaje claro, entonces el estudio de formas que hice fue de formas así, agresivas y más grandes, ¿no? Y más como angulares. Entonces sí fue un poco más intencionado. Pero normalmente funciona así. Por ejemplo, aquí les muestro una mancha para la cual ya aquí ya está digitalizada. Lo que hago es agregar los personajes también de manera digital y el resultado fue el siguiente, ¿no? Donde agregué una modelo y aquí tiene un detalle de un brazo, ¿no? Que la idea de esta pintura, un poco la historia de esta pintura, es que yo quería hacer una pintura que fuera este tema tan recurrente en el arte que es el beso, ¿no? Hay varios artistas que han interpretado este tema, ¿no? De un beso, del amor y demás. Entonces yo quería hacer un beso a mi manera, ¿no? Entonces hice muchos estudios, pero no me acabaron de convencer de que fuera un beso, porque es como muy literal, como que es solo un beso, ¿sabes? Y la pintura que yo hago trato siempre como que sea un poco misteriosa, como que se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, jugando con las composiciones, encontré que puede ser un abrazo, ¿no? Porque también el abrazo puede ser como fraternal, paternal o de amistad o de amor, o sea, puede interpretarse también de varias maneras. Y entonces agregué este personaje, pero realmente la persona que está extendiendo el brazo no se ve, o sea, hace falta un personaje ahí, ¿no? Entonces eso ya le da un misterio mayor de quién es esa mano, ¿no? Y por ejemplo, las interpretaciones que he recibido es que cuando la gente lo ve me dice que le transmite que a lo mejor es una persona que está lejos, ¿no? Y que sientes ese abrazo aún en la distancia, ¿no? O que a lo mejor es una persona, es un recuerdo, ¿no? De alguien que también ya no está. Entonces puede ser como ese amor que quedó, ¿no? Entonces me encanta eso, de que pueda haber muchas interpretaciones de algo que al final pues sí es una muestra de amor, ¿no? Como un abrazo. Entonces traté de hacer algo como más romántico, pero a mi manera, y de ahí salió esta pintura. Otro ejemplo aquí es esta mancha, que ya me parecía interesante, pero lo que hice fue, siento que si analizamos aquí la zona donde puedo poner personajes es en esta parte, ¿no? Pero si vemos el espacio vacío, el personaje quedaría muy pequeño, ¿no? En comparación a las proporciones. Entonces lo que hice fue acercarlo más para que el personaje ocupara una mayor proporción, ¿no? Y no se viera tan pequeño. Entonces al acercarlo y al hacer personaje quedó algo así, ¿vale? Que es que ya el rostro ocupaba una mayor parte del lienzo, ¿no? Y también venía un poco de esta temática como una caricia. De hecho, se llama La Caricia, ¿no? Que es este personaje como cerrando los ojos, como en un lugar confortable. Y en teoría esto podría ser una mano, pero también es una forma un poco rara, ¿no? Como una mano rara que al final, de primera puedes decir es una mano, pero cuando lo ves bien dices, no sé si es una mano o qué es algo extraño. Pero su expresión es un poco como de esta calma, ¿no? Como de esta como tranquilidad, ¿no? Un poco lo que traté de expresar, ¿no? Pero sigue siendo con esta aura misteriosa, ¿no? Entonces, pues es así un poco como van surgiendo los personajes. Pero en resumen podríamos decir que lo primero es la mancha, la abstracción, la forma. Porque para mí la forma ya es un 70% de la pintura. Ya es como saber si esa pintura realmente te va a provocar algo o no. Entonces la mancha es como que para mí lo más importante. Y ya de ahí, pues el personaje también que cuente una historia, ¿no? La mancha es la base de tu composición. Sí, el personaje es seleccionado a partir de lo que te inspire esa mancha. Y después, bueno, hablando de nuevo, ¿no? Retomando el tema del proceso, que me llamó mucho la atención, decías, es que raspo la tinta porque utilizo los espacios negativos como blancos. Entonces es como, ni siquiera como enmascarillar o así como en la acuarela, es aún más retador porque está
esa forma que te dio la composición, después desvanecer un tramo para que ahí quepa la figura y hacer un blanco artificial que es donde estuvo la tinta, donde hubo una huella de dónde iba a ser la composición, borrar y ahí vas sin meter blancos, ¿no? Bueno, en algunos de los casos. Fascinante. Y también algo padre de eso es que como el proceso es así como un poco rudo de quitar y así, pues también hay imperfecciones, ¿no? Y esas imperfecciones también se ven reflejadas y eso también me gusta un poco que la pintura sea un poco imperfecta, ¿no? Cuando ves los detalles. O sea, realmente sí ves la imagen figurativa, pero cuando tienes la oportunidad de verla en vivo, ves que hay muchas irregularidades y hay pinceladas y hay texturas. Entonces como que me gusta también jugar con eso, de que a lo lejos se funda como una imagen definida, pero de cerca tenga estas imperfecciones que creo que el proceso mismo te las va dando, ¿no? O sea, hay como accidentes que van quedando como huella durante el proceso. Sí, sí, o sea, es una analogía bien interesante porque hablabas del tema de la sombra. Bueno, es que completamente tú generas una sombra de la que viene entonces ya el rostro, o sea, de ahí está. Sí, surge. Y eso que decías sobre la textura del papel, o sea, todo ese tema, pues son cosas que en la obra, a lo mejor lo vemos en fotografía y decimos, bueno, este tipo tiene una calidad increíble. Pero ver la obra natural, la verdadera, eso también lo vuelve única, porque no se trata solamente del trabajo que hiciste como lo harías en digital, ¿no? Claro. Sino de ese trabajo sobre El plástico, ¿no? La pintura ya como lenguaje. Sí, de hecho también he pintado mucho en papel, y lo que me gustaba del papel es que los papeles tienen una textura, ¿no? Tienen un gramaje, un grano. Y eso también se vuelve parte de la obra. Luego también cuando preparo el papel o preparo el lienzo, trato de que no sea una preparación uniforme, sino que sea irregular. Normalmente pones la imprimatura sobre el lienzo y es como en un sentido, dejas que seque y en el otro sentido para que genere una trama como uniforme. Bueno, yo lo hago hacia todos lados para que genere líneas y genere irregularidad en el lienzo. Y al final esas irregularidades se ven en la pintura, o sea, al final se ve en el resultado. Entonces como que trato de eso, de que para mí todo el proceso es importante y todo el proceso se ve al final reflejado en el resultado. Entonces tú vas a ver desde la imprimatura, vas a ver el lienzo, qué tan blanco es el lienzo, vas a ver las capas de tinta y luego las de óleo. Y en algunas hasta he puesto tinta encima del óleo, o sea, como que vas viendo las capas, digamos, ¿no? Del proceso, y eso para mí es interesante, como que no sea solo la imagen final, sino que se vea, que sea un registro de todo un proceso. Sí, y que todo lo que ves en el soporte, desde la pintura, la luz, precisamente los daños que pueda tener el soporte de raspones y demás, la imprimatura, todo tenga un efecto estético, porque tú sabes que todo aquello que no es figurativo también está aportando información. Todo esto. Justamente. Sí, de hecho ahora lo que me interesa es seguir jugando también por esa parte. Por eso ahora estoy pintando en paneles de aluminio, que es otra superficie súper diferente. Y lo próximo yo creo que voy a agregar más carga. Como ahora ya estoy metiendo blanco, también me va a permitir que las luces tengan más cuerpo, ¿no? Más texturas, más empastos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene un poco lo nuevo, como empezar a jugar más con texturas, no solo visuales, sino realmente físicas, ¿no? Que existan texturas. El modelado, ¿no? Sí. Te quería preguntar de esta obra, ¿no? De esta obra gigantesca que estás haciendo, ¿esos espacios negativos son lo que resultó de hacer una especie de mancha y lo que quedó es lo que recortaste? Exactamente, sí. Como podrán ver en mis cuadros, el lienzo es blanco y encima pongo esta mancha, ¿no? Entonces, los espacios que quedan en blanco es el lienzo como tal, ¿no? En este caso, estos espacios que quedan, pues literalmente va a ser el muro donde esté colocada la pieza, ¿no? Como bien mencionas, las formas te comunican algo, ¿no? Para este proyecto, yo hice dos propuestas. Una propuesta tenía una tendencia más femenina y más como más simbólica, ¿no? No tan literal, sino más simbólica, más sensual, erótica un poco también. Y las formas de esa composición eran más sutiles, ¿no? Como que fluían más, había más curvas, por decirlo así, ¿no? Y más simpleza, era muchísimo más simpleza.
Por otro lado, la propuesta número 2 es esta propuesta que es la que estoy trabajando ahora, que es caótica, ¿no? Es muchísimos cuerpos, incluso hasta muy barroca, atascada, y mucho más oscura, ¿no? Y como también un poco más precisa en el mensaje, ¿no? Como que un halo de fuego muy infernal y demás. Entonces, para esta composición elegí hacer ángulos, formas más angulares y más caóticas, como de repente una forma angular que es recortada por otra forma que la atraviesa, entonces como justo transmitir esa agresividad, ¿no? de la misma composición. Entonces depende un poco también el mensaje, también trato de buscar las formas, y pues esa es mi búsqueda, ¿no? De encontrar formas que te transmitan un mensaje. Algo interesante, por ejemplo, en esta pieza es que traté de que fuera muchísimo más oscura que las anteriores, porque esta pieza tiene que ver con el infierno, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, si pueden ver, muchos personajes no tienen cabeza. Traté de colocar los cuerpos a manera de que justo donde está el corte, donde no tiene, no está el lienzo, ¿no? Sino donde tiene la mancha o el corte, estuviera la cabeza, porque eso como que le quita identidad al personaje también, como que te hace cuestionar quién es esa persona, o qué es, o por qué está así. O sea, pensar en alguien que no tiene cabeza ya es un poco perturbador, ¿no? Entonces empecé a usar ese elemento que me pareció interesante, porque normalmente en las composiciones clásicas procuramos que todo quepa dentro del lienzo, ¿no? Que la figura quede bien encuadrada, ¿no? Que no quede cortada por el lienzo. Y en este caso, al hacerlo al revés, pues te incomoda un poco. Bueno, este es un tema interesante en general en el arte, que una figura no tenga cabeza o que no tenga una cara reconocible. Puede ser por muchos motivos, ¿no? Pero yo creo que precisamente si tú ves un cuerpo decapitado, puedes hasta sentir que podría ser quien fuera, incluso tú. Sí. Pero si le ves la cara, sabes que, bueno, es un hombre, está lo tal, o sea, pero ya puedes tener esa distancia. Claro. Y cuando nada más ves el cuerpo desmembrado o decapitado, puede impactarte mucho más. No solo porque te parezca que hay sufrimiento, ¿no? Sino que te reconoces de una forma muy incómoda, ¿no? Justo, sí. De hecho, esta pintura fue por comisión, o sea, fue pedida, ¿no? Y los clientes me decían que querían justo como observarla y sentir como esta incomodidad de wow, la consecuencia de tus actos, ¿no? O sea, a dónde cuál puede ser tu destino, ¿no? Si cometes cosas que te puedan llevar a esta idea del infierno, ¿no? Como, pues no necesariamente hablar de pecado, sino pues cosas de las que te puedas arrepentir, ¿no? Que te lleven a ese estado infernal, podríamos decir, ¿no? Entonces, estas personas me decían que querían eso, como que sentir esa angustia y como ver a los personajes así en sufrimiento y demás. Entonces, como que eso me hizo pensar mucho. Y obviamente recurrí a muchas obras clásicas y demás, y mi principal referente pues fue El infierno de Dante, Gustave Doré, que fue fue un artista que vi muchísimo antes de empezar a diseñar esta pieza. Y bueno, para mí son una especie como de monstruos, ¿no? Por ejemplo, estas personas que me encargaron la pieza me dieron pues muchas referencias de lo que a ellos les gustaría ver, ¿no? Entre ellas me decían que querían como gárgolas o cosas así, como personajes muy concretos, ¿no? Y me pareció interesante porque es meter monstruos, ¿no? Como que seres que parecen ajenos a nosotros, pero que tienen como un poder sobrenatural, ¿no? De hecho, hay como varios personajes, porque están como los que parecen más humanos, están estos personajes como monstruosos que pueden tener poderes sobrenaturales, y está este personaje que es como más como una deidad o una figura súper poderosa, ¿no? Que también por el tamaño se puede reconocer, ¿no? Que es como alguien especial, ¿no? Entonces, bueno, lo de las gárgolas me pareció interesante, pero bueno, lo que yo le comentaba a estos clientes era que me gustaría también la libertad creativa, ¿no? De decir, oye, pues en vez de
de dirigirme tanto qué tipo de personajes quieres, pues mejor solo platícame cuál es la idea y ya de ahí yo lo puedo interpretar, ¿no? Entonces para mí fue crear personajes, un monstruo diferente, como un monstruo distinto, no la gárgola o el dragón o lo que sea, sino como que crear un personaje que tiene rasgos humanos, pero que sabes que no es humano. O sea, que sea claro que no es un humano, que es una entidad diferente, ¿no? Como una bestia, Como una bestia subhumana, ¿no? O sea, que es como un humano mucho más primitivo y por lo tanto más peligroso. Exactamente, y poderoso, ¿no? Sí, poderoso. De hecho, las posturas de estos personajes son mucho más agresivas, ¿no? Como hasta se ven como hasta enérgicos, ¿no? Como más fuertes. A diferencia de los que son más humanos, que incluso son posturas son de dolor, más como de sufrimiento. Por allá hay algunos que parece que están dislocados, o fracturados. Es un juego de muchas cosas. Oye, una pregunta, ¿esa es una especie de inspiración de Prometeo o qué onda con este? Sí. El del fuego, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, el fuego se puede interpretar de dos maneras, en este caso como un destino pues fatal, ¿no? Como el destino final después de pecados y de mal actuar, como tu último destino, ¿no? El quemarte. Pero por otra parte también se puede entender como una purificación, ¿no? O sea, como algo positivo de que, pues sí, puede estar el caos, pero hay una redención, no existe la posibilidad de limpieza y de purificación, ¿no? O un poco esta idea del purgatorio, ¿no? Como de limpiar las almas y demás. Entonces, pues ahí lo dejo un poco a la interpretación personal, pero para mí sí es como caer a ese fuego y quemarte prácticamente, ¿no? Como el destino final, ¿no? Pero te digo, tiene estas dos puntos de vista y me gustó porque también normalmente he trabajado solo en negro, bueno, en esta última serie, y empezar a meter ya color, que era también mi intención para este año, pues me emociona mucho, ¿no? Entonces empezar a meter, pues no cualquier color, sino el rojo, que es súper intenso, que es súper llamativo, en contraste con el blanco y negro, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Además de que estos paneles van a estar en un techo, entonces va a quedar como en el centro del techo. Y también quise jugar un poco con la perspectiva de cómo estos cuerpos como caen de ese fuego. O sea, creo que puede ser visualmente interesante también cuando se ve allá colocado, ¿no? Que voltees al techo y veas este círculo de fuego en medio, ¿no? Como un agujero realmente. Oye, y este tema que decías sobre el color, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a hacer o sea, porque pues es como un poco tenebrista, ¿no? Y Sí. demás. Pero ¿cuánto tiempo llevas con esto? ¿Y qué hacías antes? O sea, me llama mucho la atención qué hacías antes de tener esta consolidación de lo que vemos en tu obra de, no sé, por lo menos 4 años. Más o menos, sí, más o menos. ¿Qué hacías antes? Bueno, antes de empezar a pintar con negro, siempre me ha llamado la atención lo monocromático. De hecho, también ya trabajé una serie con un par de amigas más de como solo rojos. Antes de solo negro era solo rojo. Y de hecho tengo un previo a esto que eran los mismos rostros, pero con colores. O sea, azules, rojos, tierras, ¿no? Antes de eso, pues también estaba muy enfocado en el estudio, ¿no? Como en practicar y en dibujar mucho más realista. De hecho, la última serie que estaba trabajando era más como de mitologías, tratar de ilustrarlas, ¿no? Un poco con figuras. Entonces sí, ahí era totalmente color, color, color. Un poco más tradicional, podría decirse, ¿no? Como una paleta más tradicional, el lienzo normal, todo. Y ya de ahí empecé a experimentar con la pintura La Prima, que es esta pintura de primera intención, como esta pintura directa, podríamos decir, ¿no? Entonces empecé a practicar y de ahí ver este elemento que comentaba anteriormente del negro, de la composición y me fui más a una parte oscura también. Realmente me gusta mucho explorar ahora este tema. Yo siento que va a ir evolucionando y ahora lo que quiero hacer es poco a poco volver a integrar color y cada vez más color y más color y más color y creo que al final va a acabar en una obra colorida o bueno,
con muchos colores, ¿no? Pero ahora el negro me parece muy bien, aparte que también estuve como investigando sobre el negro y me parece pues un color muy, muy interesante. En esta última pieza, en la de las placas de aluminio, bueno, he usado ya color. Ya, bueno, además del rojo, he metido en las figuras algún color como tierra, por ahí podrán ver algunos matices, ¿no? Como que ya no se ve solo blanco y negro, van a poder ver varios matices. Pero antes de esta, solo he usado negro, ni siquiera blanco, solo negro, porque el blanco es el color del lienzo, ¿no? Y lo que hago es como ir diluyendo el negro, como si dibujara con carbón, ¿no? Ajá, o acuarela, que solo usar el negro y entre más lo diluyes, pues te da los grises y el blanco acaba siendo el lienzo, ¿no? Entonces es solo negro, solo negro. Ahora ya empiezo a meter blanco, empiezo a meter un rojo, empiezo a meter un color tierra, entonces poco a poco voy a ir incorporando nuevos colores, pero sí, solo negro un rato. Uh-huh. Ah, está súper interesante ese tema. O sea, de verdad que lo hayas trabajado como si fuera carbón. Y bueno, obviamente tú tienes mucha obra que es dibujo, que es carboncillo y demás, ¿no? Oye, algo que sí te quería preguntar, ahorita hablando como de tus referentes mitológicos, por ejemplo, o sea, de dónde sacas inspiración al final de cuentas, te quería preguntar, ¿qué te gusta? O sea, ¿te gustan las series, los libros, las películas, o sea, la música? ¿Qué es aquello que te hace sentirte recreado, ¿no? Y que por tanto te genera inspiración. Pues a mí me inspiran mucho otros artistas también. Películas no veo mucho, la verdad. Casi no consumo mucha televisión. Trato de sí de ver, pero muy poco. Siento más los libros como de artistas. O por ejemplo este de la maestría, la neta es que me vuela la cabeza porque leo sobre gente cómo ha descubierto cosas o ha revolucionado un área, ¿no? Porque no solo de arte, sino de ciencia o de literatura o de deporte. Y me parece interesante cómo llega gente a romper lo que se conoce, ¿no? Como estas personas disruptivas, ¿no? Entonces eso me inspira mucho estos personajes. Entonces siempre que estoy acá trato de leer un poco o ver algún libro de artista y neta que me motiva así un buen, como que ya cierro el libro y empiezo a trabajar, ¿no? Creo que ellos me motivan mucho y siempre trato de tener libros aquí a la mano. En mi casa tengo también muchos, siempre estoy como que viendo. Porque siento que también es como alimentarse un poco, ¿no? De cosas, porque a veces de manera inconsciente pues vas teniendo esta información que se va mezclando y de alguna manera te da un resultado, ¿no? Entonces siempre trato de observar cosas, pero también como con el tiempo te vas haciendo un poco más selectivo, ¿no? Al principio ves de todo, pero ya luego como que dices, no, pues este artista sí me gusta, entonces lo veo más o lo estudio más o este tipo de libros me gustan un poco más. Sí, como que ya vas seleccionando y siento que eso, el seguir tus intereses, pues hace que una obra tenga una línea, ¿no? Porque a mí me gusta mucho como esto del monocromático, entonces lo aplico, me gusta mucho la figuración, lo aplico, me gusta esta onda de los elementos plásticos, ¿no? De la caligrafía, lo aplico. Entonces al final solo aplico las cosas que me interesan y generan algo, pues algo diferente, ¿no? Creo. Uh-huh. ¿Cómo describirías tu pintura? O sea, si alguien te dice, oye, ¿qué tipo de obra haces? Bueno, ¿qué tipo de pintura haces? ¿No? Me decías que es... Ok, bueno, para englobar todo diríamos que es figurativa, pintura figurativa, porque sí hay personajes reconocibles, ¿no? Hay manos, hay cuerpos, hay rostros. Entonces sí podríamos clasificarla como pintura figurativa, aunque tiene elementos abstractos, pero sí hay personajes reconocibles. Y por otra parte tomo mucho del expresionismo abstracto. Siento que mi obra es también expresionista porque procura información como muy compleja, hacerla muy sintetizada, ¿no? También los expresionistas lo que tenían era que empezaron a hacer estos formatos gigantes, ¿no? Como muy grandes. Eso me inspira mucho. También cada vez hacer formatos más grandes que te impresionen. Oye, y para terminar, creo, este tema del libro de los maestros, ¿hay algo que estés identificando de sus procesos en tu propia vida sin miedo a sonar como
presuntuoso, o sea, más allá de eso, o sea, algo que tú digas, bueno, esto sí lo veo en mí, no porque quiera ser un genio jamás que olvidado, sino algo que tú puedas ver de reflejo en tu vida, de lo que estás leyendo. Sobre los maestros. Sí, muchas cosas. Es como que esta capacidad de sorpresa, ¿no? De curiosidad. Yo creo que es algo que muchos personajes en este libro tienen en común, como la curiosidad de observar, de realmente entender algo, ¿no? Entonces yo ahí me identifico porque yo realmente procuro descifrar la pintura, o sea, como que entenderla cada vez más y así poder expresarme de manera más clara y de manera más eficiente. Porque sí, la pintura es un lenguaje y como todo lenguaje, entre más domines este lenguaje o tengas más conocimiento de él, pues lo puedes utilizar a tu manera, ¿no? Puedes fluir mejor, ¿no? Cuando tienes un lenguaje muy limitado, pues también te comunicas de una manera un poco más limitada, ¿no? Puedes transmitir tu mensaje, claro, pero si dominas el lenguaje puede ser más interesante, ¿no? Al final, bueno, siempre se dice que los lenguajes siempre se pueden quedar cortos, ¿no? A las emociones o a las sensaciones. Pero para mí es eso, como que tratar de descifrar este lenguaje y poder expresarme cada vez mejor. Y es lo que yo he visto en todos estos personajes, ¿no? Que ellos profundizan mucho en su área, ¿sale? No solo se tengan superficial. Y ese profundizar en su conocimiento les permite ver otras cosas. O sea, les permite ya pensar en otro nivel de jugar un poco hasta con eso, ¿no? Decir, pues, ¿qué pasa ahora si mezclo esto con esto? ¿Y qué tal si ahora esto lo muevo de lugar? O sea, como siento que te da más libertad. Y eso, pues yo aspiro a eso, ¿no? Y como que me emociona mucho esa parte. Ujú. De dominar para crear, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias, un placer, gracias.